Moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por... Si me tienen paciencia me van a sacar buena. Me había olvidado de abrir el microfonito. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Dios de los cielos. Dios de los cielos, te queremos adorar, queremos bendecir tu precioso nombre, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y todo honor. El mundo entero te tiene que adorar. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de servirte, de estar en la radio, aquí a través del www.misioncristiana.somosturradio.net. Dios bendiga sus preciosas vidas. 16 minutos nos separan de las 18 horas. Estamos aquí en La Plata, Argentina, capital de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a todas las naciones. Llegamos un poquito tarde, los colectivos no llegan, ¿no, Ale? No llegan, pero la unción llega y Dios los quiere bendecir hoy y nos quiere bendecir a todos, ¿no? Con estas palabras de poder, esta palabra de amor, esta palabra que van a penetrar el alma, el corazón, va a ser una explosión espiritual en sus vidas. Amén, y creo lo mismo que Ale. Dios tiene cosas preparadas magníficas para todos y cada uno de los que quieren oírles de verdad, no para aquellos que escuchan, sino para aquellos que retienen. Por eso la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y no todos están prestos para oír, mis hermanos. Hay gente que no oye y que aprendió las cosas a su manera y así las está enseñando. Por eso es que nosotros hemos elegido este tema de hoy, de la atalaya, ¿no? ¿Qué significa atalaya? ¿Cuál es el deber de la atalaya? ¿Quién es una atalaya? ¿Somos atalayas del Señor o no? ¿O atalayas son los testigos de Jehová? ¿Atalaya la revistita de ellos? No, mis hermanos. El atalaya, como primera medida, la atalaya era una torre construida sobre un lugar elevado, un lugar alto, que servía para vigilar y que tenía una extensión muy amplia para ver el terreno o para ver el mar, para ver cuando venía el enemigo, ¿sí? Una vista muy amplia tenía. Era una torre para atalayar, o sea, para observar. Eso significa atalaya. El atalaya es un observador, es una persona que está capacitada y tiene los sentidos muy agudizados para ver cosas que otros no ven, ¿sí? Y está a una altura mayor que los demás, porque es el que ve el peligro. Dios lo pone en esa altura, ¿sí? No es que se sienta elevado, no es que es más que los demás, no me malinterpreten. La atalaya observa, vigila, es un mirador ubicado en la altura para vigilar. Las ciudades antiguas estaban rodeadas por muros con atalayas. Había muchos atalayas en esa época, en la antigüedad. Es una elevación desde donde se contempla una amplia extensión de tierra o mar, una elevación a modo de atalaya. Estoy leyendo la definición del significado aquí en el diccionario, ¿sí? Pero desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, es la opinión desde la cual se puede juzgar un hecho o concepto. Desde mi atalaya las cosas se ven de distinta manera. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es quien revela. Era una persona que protegía un lugar desde un lugar elevado, ¿sí? Entienda eso, guarde eso en su corazón. El atalaya es alguien preparado por Dios, afinado en todos sus sentidos, para poder ver cosas que los demás no ven. ¿Quién es atalaya de Dios? ¿Hay atalayas del Señor? ¿Qué dice la palabra? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Ve? Una atalaya era quien amonestaba al pueblo, era quien apercibía al pueblo, porque él veía el peligro antes que el pueblo. El pueblo no lo veía, pero el atalaya sí, por los sentidos agudizados que tenía, podía ver al pueblo, y porque estaba a una altura donde se podía ver todo, a un terreno muy amplio, ¿me entiende? Entonces él era una persona percibida. El atalaya es un centinela, un vigilante que está puesto en una torre para advertir al pueblo acerca de los peligros que puedan acechar a los demás o a la ciudad, ¿sí?
Usando esta figura, el Señor habla acerca de sus siervos que están puestos para advertir al pueblo acerca de los peligros que acechan a sus vidas, para llamarlos a estar conscientes del pecado y apartarse de él. Por eso dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestas al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esto lo dice Ezequiel 3, del 17 al 19. Ahí es donde podemos apreciar la responsabilidad de aquel que está puesto por atalaya ante el pueblo de Dios. El deber de enseñar, de instruir, de corregir, de exhortar, de reprender, a fin de guiar en la verdad de la palabra de Dios a todo creyente para la edificación de cada uno. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo entre los hermanos que el Señor le había encomendado. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, decía Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos. Mire qué palabra. Porque no he rehuido, decía Pablo, de anunciarles todo el consejo de Dios. Hechos 20, 26 y 27. Una palabra poderosísima, hermanos. Esto se refiere a una enseñanza integral en todas las áreas, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos, vos y yo, la responsabilidad de hablar la palabra de Dios para la salvación de todos los que nos oyen. La responsabilidad de recibirla es de cada uno de ustedes. Nuestro deber es ser fieles al Señor, hablando lo que Él nos ha mandado, les guste a los demás o no les guste. Este es un requisito para ser enviado por Dios. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen o a los que contradicen. Así lo dice Tito 1:9. Se trata de ser un canal de la palabra de Dios. No se trata de enseñar costumbres o mandamientos de hombres, sino de ser fiel a la palabra de Dios, hermanos, desechando ¿qué? Las tradiciones que leudan y hacen infructuoso el evangelio. Muchas veces hablar la palabra de Dios va a traer enemistad, trae aborrecimiento a los mensajeros. He sido muchas veces aborrecida, Alejandro también, pero nuestro deber es agradar a aquel que nos llamó y nos dio la comisión de llevar su mensaje. Pablo decía: me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad, en Gálatas 4:16. Comprendemos que somos portadores de la verdad y esto tiene un precio que pagar, y es que muchas veces seamos humillados, despreciados, maltratados, pero bueno, es para lo que Dios nos llamó. Y nosotros queremos agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si la gente, las personas lo reciben bien, y el que no lo recibe se la verá con Dios. Identificarse como mensajero de Dios tiene una gran responsabilidad, ya que tiene que ver con la salvación de las personas. De la fidelidad de nuestro mensaje puede haber salvación o puede haber extravío. Hoy hay muchos contumaces habladores, sobre todo los de la circuncisión, decía Pablo, ¿no? Que lamentablemente están haciendo que muchos se pierdan por predicar lo que a ellos les conviene, por ganancias deshonestas. Hermanos, no estamos aquí para agradar a nadie más que a Dios, y si el que la recibe va a ser bienaventurado, que significa más que feliz, porque a nosotros ya nos está haciendo feliz el Señor con decir la verdad. Ale. Exactamente, y qué hermosas palabras, Moni. La verdad que uno... hay mucha riqueza, ¿no?, en la palabra de Dios. Amén. Porque uno puede hablar mucha palabra, puede hablar tener mucha sabiduría, ciencia, lo que sea, pero lo que uno hace que la persona sea transformada, cambiada, uno riega, el otro ciega, pero el crecimiento lo da la palabra de Dios y lo da Dios. Sí. Y poniendo un poquito de énfasis también en lo que hablaba la hermana Mónica, en Israel había atalayas en pie de guerra, ¿sí? Ellos estaban en el lugar alto, como hablaba Moni, y con el shofar, que es el cuerno, sí, ¿no? Uh-huh. Tenían diferentes sonidos, y si la atalaya no daba la voz de alerta, venía el pueblo enemigo y los barría, los arrasaba. Por eso qué importante la atalaya, y poder escuchar a la atalaya, porque uno tiene que
hacer la vida normal puede ser en lo espiritual, pero tiene que escuchar a los atalayas que ponen la voz de alerta, que ponen la voz de freno, que ponen la voz de esto llega, esto viene, esto va a acontecer, esto es la realidad, esto no tiene que pasar, esto sí tiene que pasar. Por eso uno, cuando tiene los sentidos agudizados a través de la palabra de Dios y es obediente a la palabra de Dios, enseguida el atalaya sabe qué hace, hermanos. El atalaya se da cuenta cuando hay un reborde en lo que es el camino, ¿no? Porque hay muchos que dicen este es el camino de Dios y ponen verdad y mentira. Entonces el atalaya, con los sentidos bien agudizados y presto a la obediencia a la palabra de Dios y a seguir los mandamientos de Dios y a seguir el camino y a andar en el Espíritu, se da cuenta cuando hay un pequeño desvío en el camino de Dios. Y el atalaya, ¿saben qué hace, hermano? El atalaya dice, por ahí no vayas. Por ahí no vayas, hermano, seguí por acá. No te dejes engañar con la levadura, como dijo Mónica. Por eso hay que honrar a esos hombres de Dios, a esas mujeres de Dios, que agarran y ponen un freno, ponen un grito, ponen una voz de alerta, tocan el shofar para que el pueblo de Dios se detenga, piense, actúe, vaya a la guerra, descanse, esté atento a lo que es verdadero y lo que es falso. El atalaya tiene que hablar, porque si no la sangre de las personas que escuchan va a caer sobre ellos, porque ellos sí saben la verdad, son agudizados y son personas como saetas en las manos de Dios, y son águilas, son esas águilas que tienen el corazón dispuesto a ayudar a aquellos que necesitan. Por eso, gloria a Dios por todo lo que está hablando de los atalayas y de la obra del atalaya, porque acá está hablando Mónica de cómo ellos se manejaban en el ámbito de la guerra, en el ámbito del diario vivir, en el ámbito de que para qué es un atalaya y por qué tienen que estar los atalayas. Es una bendición. Y lo bueno es que hay atalayas hoy en día verdaderos, pero hay algunos que lamentablemente, como decía Pablo, dice, hermanos míos, no sé si fue Pablo o Santiago, no, Santiago 3:1, sí, hermanos míos, no se hagan muchos maestros de vosotros sabiendo que recibirán mayor condenación. Es muy triste, hoy se está enseñando muchas mentiras, muchas herejías. Muchos pueden desear tener multitudes escuchando sus mensajes, pero ¿están conscientes de que van a tener que dar cuenta de lo que dicen? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Realmente, mi hermano, hay que tener muy en cuenta esto y hay que tener cuidado de esto, porque hoy se están levantando muchos falsos maestros y hay muchos que siguen sus disoluciones. Advertido por el propio Señor a sus discípulos de que vendrían muchos en su nombre, pero con engaño, notemos la disposición de ir sin ser enviados por Dios, porque hay muchos que no son enviados. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, no tienen un encuentro con Dios, hermano, no oran, no leen la Biblia, la leen solamente para atacar y para contender. Y sin embargo, discuten de cosas que ni siquiera saben. Es muy triste esto. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, dice Jeremías 23, 21, 22. Qué diferente a las características de un verdadero enviado de Dios como lo fue Pablo, ¿no? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, decía Pablo, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 2, 3, 4. La palabra de Dios es pura, por lo que el Señor debe limpiar primero a los que, los portadores, a los atalayas, los tiene que limpiar primero, para que esa pureza permanezca y sea transmitida a todos aquellos que oyen. ¿Sí? Si Dios es el que prueba nuestros corazones, una de las cosas que debemos examinar en cuanto a nuestras motivaciones es por qué queremos ganar almas, es por qué estamos predicando, ¿para gloria nuestra o para la gloria de aquel que nos envió? Porque si nosotros realmente predicamos para la gloria de aquel que nos envió, somos verdaderos, y no hay injusticia en nosotros, pero si no, le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Es por su salvación y edificación
¿O son otras las motivaciones que te motivan, válgame la redundancia, para predicar, para exaltarte, para sentirte mayor delante de los demás? Tremendo, ¿eh? El Señor le dijo a los dirigentes de Israel: ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. San Mateo 23:15. Y muchos están haciendo esto. ¿Qué estamos haciendo con los hermanos que están alrededor nuestro, los que están inclusive dentro de la iglesia? ¿De qué sirve traer almas al mundo para que sean mal formadas dentro de las iglesias? Lo más importante para que el Señor añada vidas a la iglesia es la iglesia que esté sana, completamente sana, y tiene que empezar por la cabeza. Desde la cabeza hasta la mollera de los pies, la iglesia tiene que estar sana. Cada miembro tiene que sanarse. Pero si la cabeza está enferma, hermanos, no podemos pretender que el cuerpo esté sano, porque no hay o sea, el Señor, tener al Señor en nuestras vidas es que haya un río de agua viva, de agua viva en nosotros. Y si la cabeza está enferma, ¿a dónde está el río de agua viva? Se corta, está el mar muerto. Es triste, pero lamentablemente está pasando en muchas iglesias, sale esto. Exactamente, Mónica, y aparte a nosotros nos consideramos también atalayas, ¿no? Amén. Nos encantaría decir que no queremos hablar en contra de los católicos. Nos encantaría, pero no podemos, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no el Papa, no los santos, no las vírgenes y no la idolatría. Nos encantaría que esto no pase y que y los hermanos que creen en Jesús vayan a la vida eterna. Nos encantaría decirle que Alá, que no todos son dioses, no todo el mismo Dios, porque Alá no es el mismo Dios que Yahvé, el Padre y Dios, o Jehová, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Nos encantaría decir que el hinduismo es una religión de Jesucristo, pero no es. No lo podemos decir, y no podemos decir que sean nuestros hermanos. Nos encantaría decir muchas cosas, pero el tema es que nosotros somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, somos de la verdad, portadores de la verdad, porque tenemos a Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros predicamos de Jesucristo, nos negamos a nosotros mismos y tenemos que decir la verdad, porque la verdad mora en nosotros. Cuando decimos verdad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, parte el alma y el corazón, llega a los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Entonces la verdad tiene que estar puesta en nuestra vida y en nuestro corazón, como hizo Juan el Bautista, que dijo: ya está puesta el hacha al pie de cada árbol, y todo árbol que no echado al fuego. Entonces nosotros queremos que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a la vida eterna, pero el único camino es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, aquel que llena y toca tu vida con poder y con toda la gracia y el poder del Espíritu Santo. Hoy, mientras estaba ahí en el internet compartiendo una figura que se está compartiendo por el tema de que ni una más, ¿no? Algo así es, sí, Ale. Ni una menos. Ni una menos. No, ni una menos, exactamente. Había algo que en esa figura que no me cerraba. Y yo digo: Señor, no me gusta, no me agrada. En mi espíritu yo no me sentía bien cada vez que veía esa figura. Y estaban ahí muchas hermanas, inclusive en Cristo, diciendo que teníamos que compartir esto para que ya no haya ni una menos. Y en un momento, orando así, el Espíritu me mostró bien clarito que todas las personas que compartieran esas cosas, el diablo quería mandar un espíritu territorial en ese lugar para que haya muchas más. Y digo: Señor, y entonces le digo: ¿dónde está? ¿Dónde está él? A ver, es como cuando uno tiene un objeto que está maldecido por alguien, lo lleva a su casa. A ver si ustedes entienden. Ese objeto está maldecido y te va a maldecir la vida. Y porque hay mucha gente presta a recibir estas cosas, ¿me entiende? Si no, no existiría la brujería, no existiría el mal, no existirían esas cosas. Y es muy triste, pero hay cosas espirituales de las cuales nosotros desconocemos. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde, el simple pasa y recibe el daño. ¿Quién es el simple? Aquel que se cree que todo es bueno, aquel que se cree que todo viene de parte de Dios o que todo el mundo es bueno. El avisado somos aquellos que realmente profundizamos las Escrituras, hablamos con Dios. Y yo sé que hay muchos hermanos del otro lado que hablan con Dios.
y que le dicen, Señor, esto es tuyo, esto no es tuyo, mostrame. Yo soy una persona que no se queda quieta, que permanentemente le estoy pidiendo al Señor que me revele cosas, porque a veces cuando las cosas no me cierran. Y yo vi que esa mujer tenía un solo ojo, esa figura, tenía un solo ojo, Ale, te la voy a mostrar, está acá. Y yo digo, ¿pero por qué tiene un solo ojo? Y en un momento una hermana, yo le decía, Señor, mostrame qué hay detrás de todo esto, porque no me doy cuenta, ¿ves? Ni una menos. Entonces, y una hermana me manda un audio de un pastor que hablaba de los Illuminati. Yo digo, ay, claro, acá está, ahora entiendo. Y después algunas hermanas están por ahí, o no sé si son hermanas o no lo son, pero no es el ojo derecho, no es el ojo izquierdo, no, es el ojo que está, el ojo que todo lo ve es el ojo derecho, se tapan el izquierdo, y acá la figura está de frente, entonces yo tengo que entender que me está mirando con el ojo derecho. Hermanos, el Espíritu dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, pero también el Espíritu nos hace profundizar en aquellas cosas que nosotros no vemos o no, el Espíritu sí las ve, porque Él ya sabe todas las cosas. Él quiere que todo el mundo comparta esto y que todos tengan, para que el diablo venga y digan, mira, estos no conocen la palabra, ¿ves? Ahí tienen una carita, bueno, vamos a mandar un espíritu territorial para que empezar a violar las mujeres de esa cuadra, de todas las que tengan. Honestamente, hermanos, es así. El que se quiera percibir, que lo haga. El que lo quiera tener, yo los bendigo. Yo no voy a maldecir a ninguna hermana, ni aunque no lo sea, pero esto es lo que Dios me mostró, y yo sé que es real. He pasado estas cosas, nosotros fuimos atacados aún con vudú, y sabemos de lo que hablamos, porque Satanás trabaja de esta manera. Satanás te quiere hacer creer que todo es un simple juego, que no es nada, que está todo bien. Vos compartís la imagen, pero esta imagen es maldita. Yo la tengo en mi computadora ahora porque la tengo por una cuestión personal para mostrarle a muchos, pero la pienso eliminar. No me interesa tener una cosa así, no me interesa, y oro y le pido al Señor que cubra con su preciosa sangre cada vida, la de mis hijos. Mi hija mayor tenía esta figura, y le dije, mira, yo sé que vos no crees en estas cosas, pero te puedo pedir un favor. De jovencita no me obedeciste, hacelo de ahora que sos mujer y que sos madre. Le dije, por favor, elimina tu perfil, y me puso un ok, como que lo iba a hacer. Sé que lo va a hacer. Ella no cree en estas cosas, pero yo tengo la obligación como madre de apercibirla. Si ella me obedece, libró su alma. Si ella no me obedece, la Biblia dice, si tus hijos dejaren mi ley, de ningún modo los dejaré sin castigo, aunque no apartaré de ellos mi misericordia. Puede que el diablo le dé una sacudida. Mis hermanos, con Dios no se juega. El que quiera oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ale, nos vamos a un tema musical y venimos en el segundo bloque. Sí. Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos, y Dios quiera que puedan ser sensibles a la voz del Señor, porque no es Mónica. Mónica es una con el Señor y lo ama profundamente, y no me la creo, pero si obedecemos, Dios nos libra. Si no obedecemos, pagaremos las consecuencias. Quiero compartir el próximo que viene. Grande es Dios, grande eres, Señor. Te bendecimos, Jesús. Grande eres en medio de tu pueblo, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, porque abriste los ojos de los ciegos. Gracias, Señor. No dejo de pensar qué sería de mi vida si Dios no viviera en mí. Oh, santo eres. Mi alma te alaba. Mi espíritu se regocija en ti, mi Salvador. Grande eres, Señor.